partir de este momento, FM La Paz 96.7 y la Nueva Estrella 93.1 FM emitirán las noticias de Bolivia y el mundo a través de Enlace Informativo. Las emisoras que forman parte de este espacio pueden bajar nuestra señal. Con ustedes, Enlace Informativo Matinal. Son las 7 de la mañana con 33 minutos. Arranca este enlace informativo matinal. Vamos a contarles que Huarachi dice que la COP fue marginada y Evo lo acusa de traición y de recibir soborno en el año 2019. El secretario ejecutivo de la Central Obrera Boliviana, la COP, Juan Carlos Huarachi, denunció ayer que la organización matriz de los trabajadores fue marginada del Congreso del Movimiento al Socialismo a realizarse en la región de Laucaeñe, en el trópico de Cochabamba. Ante ello, el expresidente Morales lo acusó de traición, le pidió rendir cuentas de los $80.000 que recibió en el año 2019 de parte de Arturo Murillo, ministro de la gestión transitoria de Yanine Áñez, con el pretexto de pacificar el país, según él. Los compañeros de los diferentes sindicatos han hecho un análisis, han evaluado el porcentaje de representantes al Congreso del MAS y PSP. Ahí claramente la Central Obrera Boliviana queda marginada. Si bien las tres organizaciones fundadoras, la CESUTV, los interculturales y las Bartolinas contaban con 200 representantes, hoy están reducidos a 5 representantes, dijo Huarachi en conferencia de prensa. Agregó que el comité ejecutivo de la COP tenía a 20 representantes en los anteriores congresos del MAS, pero ahora no tiene nada y ni se lo menciona. Además, indicó que las confederaciones y federaciones nacionales tenían 100 representantes por organización, empero hoy tampoco los tienen. Desde sus redes sociales, Morales indicó que sindicó la traición de Huarachi al haber tenido una reunión reservada con el gobierno de Áñez y señaló que durante el golpe de Estado, entre comillas, el principal ejecutivo de la Central Obrera Boliviana renunció a su militancia en el MAS y PSP. El presunto golpe de Estado. Pidió al gobierno de Áñez ampliar su mandato consiguiendo una resolución ministerial. El 1 de mayo del año 2020, Huarachi invitó a ministros de Áñez a la sede de la COP, ahora que diga públicamente que se siente excluido y marginado. Humilla la dignidad del sector obrero como afiliado de la COP para rendir cuentas de los $80.000 que recibió de Murillo en el año 2019, el 26 de noviembre, con el pretexto de pacificar el país, escribió Morales en su cuenta de Twitter. Aclaró que cada convocatoria al Congreso del MAS, las organizaciones nacionales tienen 5 delegados titulares con una resolución aprobada en ampliados. Por circunscripción, provincia y sección municipal participan los delegados de cualquier sector social. Morales fue derrocado el 10 de noviembre del 2019 en medio de denuncias de un fraude electoral, protestas cívicas lideradas por el entonces dirigente cruceño Luis Fernando Camacho, un motín policial y la presión de las Fuerzas Armadas. Precisamente Huarachi se sumó a la petición de una dimisión. Esta decisión causó un quiebre entre el minero y Morales, quien anteriormente era un aliado incondicional del exmandatario. Ese 10 de noviembre, Huarachi declaró ante los periodistas: compañero presidente Morales, le llamamos a la reflexión de que pueda asumir esta responsabilidad. Si hay la necesidad de renunciar por pacificar al pueblo, lo hacemos. Lo decimos desde la Central Obrera Boliviana para pacificar al país. Le pedimos al presidente que reflexione en este pedido que tiene el pueblo boliviano, si es por el bien del país, si es por la salud del país, que renuncie nuestro presidente, insistió Huarachi. El Tribunal Supremo Electoral ratifica la supervisión al Congreso del MAS en Laucaeñe.
4 de 7 vocales de la Sala Plena del Tribunal Supremo Electoral definieron la supervisión del Congreso del Movimiento al Socialismo del MAS a realizarse del 3 al 5 de octubre en Laucaeñe, en el trópico de Cochabamba. Los vocales del tribunal analizaron los 2 recursos presentados por la Confederación Sindical Única de Trabajadores Campesinos de Bolivia, la CSUTB, y la Confederación Nacional de Mujeres Campesinas Indígenas Originarias de Bolivia, Bartolina Sisa, afín al gobierno que observan la legalidad de este encuentro. Pido a los 2 colegas a presentarse y que nadie les va a poner pistola en la sien para decirle vota a favor o en contra. Tienen que cumplir su deber, para eso estamos acá, dijo el vocal del Tribunal Supremo Electoral, Nancy Gutiérrez. La vocal indicó que el Congreso en Laucaeñe es legal en el sentido de que el delegado de partido cumplió todos los pasos para pedir la supervisión al órgano electoral. De la sala plena del tribunal no participaron la vocal Nelly Arista, quien presentó su baja médica, y el vocal Tawichi Quispe, que solicitó vacaciones. La vocal Najaira San Martín se encuentra en comisión en un viaje oficial en el exterior. Las cartas de las organizaciones sociales han hecho de que de alguna manera 2 vocales han presentado algunas excusas mucho antes y 4 veces se les dijo que no. Yo noto cobardía en enfrentar estos asuntos. Arguir vacación cuando están acá, mencionó. Y el MAS llega dividido a su Congreso en medio de acusaciones de sabotaje. Hoy comenzará el 10º Congreso del Movimiento al Socialismo en medio de un escenario dividido entre arcistas y evistas, además de acusaciones contra el gobierno de sabotaje y el desconocimiento por la facción leal al presidente Luis Arce. Alrededor de 4.000 cocaleros van a resguardar el encuentro. A través de sus redes sociales, el expresidente Morales denunció que supuestamente el gobierno ordenó el corte del suministro de combustible en todo el trópico de Cochabamba. Denunciamos al pueblo boliviano y al mundo que el gobierno nacional, a pocas horas de realizarse el Congreso, ordenaron cortar el suministro de combustible a todo el trópico con la intención de sabotear el 10º Congreso Nacional del MAS y PSP, escribió. El evento se llevará a cabo en la localidad de Laucaeñe y se tiene prevista la participación de más de 1.000 delegados de las diferentes organizaciones sociales y sindicales. Se definirá el futuro del partido oficialista, ya que se elegirá una nueva directiva nacional y las directrices para las próximas elecciones generales. Sin embargo, Yacimientos Petrolíferos Fiscales Bolivianos desmintió las declaraciones del exmandatario sobre el presunto corte de suministro de combustible. Dijo que el abastecimiento de esa región se desarrolla con absoluta normalidad, mientras que el presidente de la Cámara de Diputados, Jerjes Mercado, dijo que el Congreso del MAS es ilegal porque no fue consensuado con los movimientos sociales, que son los dueños del partido. La Confederación Nacional de Mujeres Campesinas Indígenas Originarias de Bolivia, las Bartolina Sisa, la Confederación Sindical de Comunidades Interculturales de Bolivia, la CECIP, y la Confederación Sindical Única de Trabajadores Campesinos de Bolivia, la CSUTB, que nos convoquen los dueños del proceso. Evo Morales no es dueño del proceso ni es dueño del MAS, son las matrices. El estatuto del MAS es bien claro, tenía que ser convocado en consenso con los dueños del proceso, con los dueños del instrumento, y el instrumento tiene como dueño a los sectores sociales organizados, señaló. Los movimientos sociales afines a Evo Morales llegaron hasta el trópico de Cochabamba desde el domingo para asistir al encuentro. Las delegaciones mostraron su respaldo al jefe del instrumento político y aseguraron que no van a permitir que se generen conflictos en el evento. Por otra parte, Morales anticipó que se preparan los documentos políticos y se presentará el informe económico del partido. Luego, las deliberaciones se van a concentrar en la aprobación de una declaración política para delinear los desafíos del partido, pero no se discutirá su liderazgo. La facción evista del MAS y los productores de coca del Chapare anunciaron que en el Congreso ratificarán al mandatario como dirigente máximo de este partido, además que lo van a proclamar como candidato del bicentenario. El fin de semana Morales denunció que había llegado al Chapare al menos 10 oficiales de élite de la policía, expertos en sabotaje y montaje con el fin de intervenir el cónclave, hecho que fue refutado por parte del comandante del Verde Olivo, Álvaro Álvarez,
quien indicó que no existe personal especializado en sabotaje. El Congreso del MAS revela lío interno en el Tribunal Supremo Electoral por las ausencias. Es cobardía lo que está pasando. En este contexto, la vocal Nancy Gutiérrez acusó de cobardía a sus colegas que no asisten a la sala plena y rehuyen a la responsabilidad de decidir si ratifican o no la supervisión al Congreso del MAS. En una primera instancia, los 7 vocales aprobaron la supervisión al constatarse que la convocatoria fue emitida por la directiva legal del MAS. Sin embargo, el alarcista presentó notas y recursos de revisión que piden dar marcha atrás con esta decisión. A pesar de que hoy comienza el Congreso, los vocales no han asumido una decisión respecto a los recursos desde la semana pasada debido a que no se han logrado los votos necesarios. Se requieren 4 votos de vocales para tomar una decisión, pero desde la semana pasada solo se reúnen 4 de 7 vocales, pero además de ello, solo 3 están de acuerdo con ratificar la supervisión. La situación llevó a que con molestia la vocal Gutiérrez revele los problemas internos y reproches por la ausencia de los vocales. Y el comandante de la policía niega el sabotaje policial al Congreso. Hasta la pregunta ofende, dijo. Hasta la pregunta ofende. Así, el comandante de la policía, general Álvaro Álvarez, negó que la policía tenga la intención de sabotear el Congreso del MAS en Laucaeñe, como lo denunció Morales. En ningún momento nosotros hacemos ese tipo de actividades. Nosotros cumplimos la Constitución Política del Estado, el orden público y sobre todo la protección de las personas, dijo Álvarez, consultado sobre el presunto sabotaje. El fin de semana, Evo Morales denunció que había llegado al trópico de Cochabamba 10 oficiales de élite de la policía, expertos en sabotaje, montaje e intervención. El general Álvarez aseguró que la policía no existe personal especializado en sabotaje, como lo señaló el expresidente. Asimismo, insistió en que no se está enviando personal policial extra al que ya se cuenta en el trópico de Cochabamba. Hay personal suficiente necesario para 7 municipios del trópico de Cochabamba y en absoluto niego rotundamente la posibilidad de que se haya mandado algún personal policial extra al personal que ya está destinado en el lugar, manifestó. El general Álvarez enfatizó que nadie ha solicitado mayor presencia policial en la región. No obstante, indicó que en caso de haber requerimiento se enviará personal. El Congreso del MAS comenzará hoy y se extenderá por 3 días. El alaevista pretende ratificar a Evo Morales como presidente del partido. Sin embargo, el alarcista anunció que no participará y cuestiona la convocatoria. Y anuncian hasta 5 anillos de seguridad sindical las 24 horas durante el Congreso del MAS. Hasta 5 anillos de seguridad serán desplegados las 24 horas en el Coliseo de Laucaeñe, ubicado en la localidad del mismo nombre, el municipio de Chinaota, en Cochabamba, para el 10º Congreso Ordinario del Movimiento al Socialismo, a desarrollarse entre el 3 al 5 de octubre. El secretario ejecutivo de la Federación Única de Centrales Unidas, Vicente Choque, informó sobre parte de la logística que se organizará desde el martes cuando comience el encuentro del partido oficialista. La seguridad será estricta hasta 3 cuadras. Tenemos casi como 5 anillos de seguridad. Desde mañana, desde hoy habrá controles estrictos para todos, no solamente a nuestros hermanos militantes, sino para todos los que van a venir a visitar Laucaeñe, anunció. Son las 7 de la mañana con 46 minutos. Con ustedes, Enlace Informativo, emisión matinal. FM La Paz en redes sociales. Encuéntranos en Twitter, @Radio FM La Paz e Instagram, @Radio FM La Paz. FM La Paz 96.7.
Monopol en sus 75 años quiere darte un mensaje. La vida está llena de colores. Cada emoción tiene un color que se graba en nuestra memoria. Cada trazo que le damos a la vida misma es única y especial. Nuestro compromiso es seguir coloreando los sueños y emociones de todos los bolivianos. Porque Monopol es más que una marca de pintura. Es un pedazo del corazón de Bolivia. Sigue pintando la vida, la tuya y la de los demás. Monopol, 75 años. Más que pintarla, somos parte de tu vida. Cuando entras a ducharte, usas aproximadamente 20 litros de agua por minuto. 7 minutos son 140 litros. ¿Te bañas todos los días? Esos son 4.200 litros de agua que se perdieron en un mes. Con el consumo de un año entre todos los paseños, podríamos llenar 10 estadios completamente de agua. Nuestras acciones tienen un efecto multiplicador. Lo que pueda pasar mañana, podemos evitarlo hoy mismo. El futuro nos necesita. Cuidemos del agua. ¡Fuerza, negrito! La Paz, Gobierno Autónomo Municipal. Elegiste bien. Estás escuchando FM La Paz. Un diputado evista denuncia al ingeniero Villegas por denunciar el fraude electoral en el año 2019. El diputado del ala evista del MAS, Renan Cabezas, denunció ante la Fiscalía al ingeniero de sistemas Edgar Villegas, que alertó en el año 2019 la existencia de actas electorales manipuladas para favorecer la candidatura de Evo Morales. Hemos presentado una denuncia penal en contra del ciudadano Edgar Villegas, de profesión ingeniero de sistemas, quien ha dado información falsa durante el golpe de Estado los últimos días de octubre, información que ha servido para que algunos ciudadanos vayan a las calles y generen convulsión, dijo el diputado. Cabezas dijo que se pidió a la Fiscalía que se investigue a Villegas por incitación pública a delinquir y terrorismo. Queremos que el Ministerio Público investigue estos hechos, mencionó. En el 2019, Villegas, junto a un grupo de ingenieros de sistemas, encontró al menos 2.000 casos de alteración de cifras en el cómputo electoral de actas con la presunta manipulación de cifras para favorecer la candidatura de Morales en la elección anulada de ese mismo año. Guayaramerín suspende el paro y aguarda decisiones de la Asamblea del Beni. El Comité Cívico de Guayaramerín suspendió el paro de 48 horas que había anunciado para hoy, martes y miércoles, en demanda del puente binacional. Los cívicos determinaron asistir a una asamblea de la venianidad para luego asumir una posición departamental. El presidente del Comité Cívico, Felipe Oni, dijo que va a enviar 5 representantes de Guayaramerín para la cita del miércoles en Trinidad. Tras este encuentro asumirán nuevas medidas o se sumarán a las determinaciones. La mayoría de las instituciones están apoyando la asamblea de la venianidad. Todos están firmes para que vayamos a un paro, pero dependiendo de lo que se vaya a determinar, asumiremos una sola postura como departamento del Beni, dijo Oni. La tarde del lunes, el ministro de Obras Públicas, Edgar Montaño, y el viceministro de Comercio Exterior e Integración, Benjamín Blanco, informaron de la firma de un acuerdo entre Bolivia y Brasil para licitar la construcción del puente en 30 días. Montaño aseguró que el máximo hasta el jueves irá a Guayaramerín para informar sobre el acuerdo. Más temprano, Oni aseguró que pese a que hubo informes sobre el acuerdo, la población no los reconoce de manera oficial, por lo que piden a las autoridades de gobierno que expliquen las conclusiones. Hay todavía tiempo para que nuestras autoridades nos respondan para ver en qué se ha quedado, ya que las palabras se las lleva el viento, mencionó. La semana pasada, Guayaramerín cumplió un paro de 24 horas con bloqueo. Exigen que las autoridades den luz verde a la construcción del puente entre Bolivia y Brasil. Y Bolivia y Brasil avanzan en la agenda energética, hablan de litio, fertilizantes y también biocombustible. En una reunión de alto nivel, Bolivia y Brasil acordaron
la agenda de proyectos de inversión energética que incluyen litio, electricidad, hidrocarburos, fertilizantes, agricultura y pecuaria. Según el ministro de Hidrocarburos y Energías, Franklin Molina, la reunión se realizó en Brasilia. Me reuní con el vicepresidente de la República Federativa de Brasil y actual ministro de Desarrollo, Industria, Comercio y Servicios, Gerardo Acmin. Conversamos temas relacionados con proyectos de integración energética en el marco del cumplimiento de la agenda bilateral entre Bolivia y Brasil, afirmó la autoridad. El diálogo entre gobierno y choferes está en cuarto intermedio, ratifican los bloqueos. Tras más de 2 horas, el diálogo entre el gobierno y la Confederación Sindical de Choferes de Bolivia ingresó en un cuarto intermedio hasta el miércoles. Las autoridades intentan frenar el paro con bloqueos de carreteras anunciado por el sector para la siguiente semana. En el encuentro participaron los ministros de Gobierno, Eduardo del Castillo, de Obras Públicas, Edgar Montaño, y de Economía, Marcelo Montenegro. Además estuvieron autoridades de aduana e impuestos. La mañana del lunes, la Confederación Sindical de Choferes de Bolivia anunció un paro de 48 horas para el 9 y 10 de octubre, el cierre de fronteras. Rechazan principalmente los abusos excesivos, el cobro de multas por parte de instancias estatales como la Aduana Nacional, de impuestos nacionales, Vías Bolivia, entre otras. Lucio Gómez, secretario ejecutivo de la Confederación Sindical de Choferes, dijo que la medida, el paro de 48 horas, se mantiene en tanto no logren el acuerdo con el gobierno. Y los choferes del Alto y La Paz llaman a reuniones. La alcaldía paceña pide cumplir las rutas. Aún con amenazas de medidas de presión de por medio, sectores del transporte público de La Paz y el Alto continúan en conflicto por las rutas y llamaron cada uno a reuniones para definir sus futuras acciones. En tanto, la alcaldía paceña pidió a los choferes alteños cumplir sus recorridos asignados. Nosotros no podemos aislarnos del Alto y el Alto de La Paz. No podemos, pero lo que hay son rutas. Se ha establecido que con el Interciudad, las rutas que deberían ser respetadas, pero ¿qué es lo que está pasando? Que estas han sido ampliadas, se han ido a zonas que no corresponden y ese es el conflicto, afirmó el alcalde Arias. La Federación Chuquiago-Marca de La Paz y un sector de choferes del Alto se enfrentaron incluso de forma violenta la pasada semana. Los primeros amenazaron con bloqueos para impedir el ingreso a la ciudad de La Paz de sus colegas alteños. La Federación de Choferes acusa de discriminación a dirigentes de La Paz por sus declaraciones sobre los salteños. En un suceso del conflicto entre transportistas de La Paz y el Alto, la Federación Departamental de Choferes 1 de mayo anunció que va a presentar una denuncia por racismo y discriminación contra el dirigente de la Federación Chuquiago-Marca, Santos Escalante, por su manera de referirse a los salteños. La semana pasada, Escalante arremetió contra los choferes del Alto y los acusó de generar el desorden del transporte en La Paz. Anunció que incluso se llevaría adelante medidas para evitar que los conductores salteños lleguen a la ciudad, a la sede de gobierno. El dirigente de la Federación 1 de mayo, Edson Valdés, informó que las bases han decidido tomar acciones legales por racismo y discriminación en contra de Escalante por sus declaraciones que les ha causado indignación por la forma en que se refirió no solo a los choferes del Alto, sino a todos los salteños. Señaló que Escalante pretendía impedir el derecho al trabajo de los choferes de la ciudad del Alto. Y Escalante, por su parte, señaló que la palabra alteño no tiene connotación negativa y que la maneja de la misma manera que otros términos como cochabambino o cruceño. El dirigente de la Federación Chuquiago-Marca de La Paz aclaró que con sus declaraciones no se refirió a todos los salteños, sino a los transportistas del sector interciudad. En el marco de este conflicto, la semana pasada ya hubo enfrentamiento físico entre ambos sectores. De parte de la Federación 1 de mayo, acusan a la alcaldía de La Paz de estar detrás del conflicto porque estaría favoreciendo con líneas a los sindicatos afines al municipio. La Federación Departamental anunció que tomará mayores decisiones en un ampliado a realizarse el día miércoles. De parte de la Federación Chuquiago-Marca, Escalante dijo que el lunes los transportistas del Alto tenían grupos de choque, por lo cual no hubo las medidas de presión anunciadas, pero asumirán medidas de presión en el ampliado.
500,000 de familias sufren el país por la sequía y el ganado muere de sed. Cerca de 500,000 de familias de 7 departamentos de Bolivia sufren los efectos de la sequía. En el sudoeste potosino, los animales mueren por la falta de forraje y de sed, y sube el número de ciudades que recibe agua de carros cisternas por el racionamiento. Alarma también el incremento de casos de trata de personas en el país. El incremento de casos de trata y tráfico de personas en el país alarma por la presunta presencia de organizaciones criminales extranjeras como el Tren de Aragua. Una experta señala que los controles en las fronteras son bastante débiles. Son las 7 de la mañana con 57 minutos. Estamos presentando Enlace Informativo. Semapa denuncia aguas negras en el Rocha y Sacaba dice que le falta planta. En los últimos días, la calidad del agua en el río Rocha generó preocupación en Cochabamba. El Servicio Municipal de Agua Potable y Alcantarillado Sanitario, Semapa, constató ayer la presencia de aguas negras en el caudal y Sacaba argumentó que llegan porque falta hacer funcionar una planta. Hacen estudios en Ansaldo, el Cono Sur y Sacabamba para el bombardeo de nubes. Un equipo de expertos de la Universidad Mayor de San Simón y también del Senami realiza estudios en Ansaldo, Sacamba y en el Cono Sur para implementar el bombardeo de nubes, una técnica para combatir la sequía. Entre observaciones, avalan el tren a Albarrancho. En medio de observaciones, algunos representantes de las juntas vecinales del Distrito 9 de la ciudad de Cochabamba aprobaron un trazo para que la línea amarilla del tren metropolitano llegue hasta Albarrancho. La Unidad Técnica de Ferrocarriles, dependiente del Ministerio Público, realizó una consulta pública el pasado jueves en la que se presentaron 3 propuestas a los participantes, de las que una había sido aprobada. Son las 7 de la mañana con 58 minutos. El panorama internacional. Lo más relevante. Las noticias que dan vuelta al mundo. Lo más relevante. La policía india registra viviendas y oficinas de periodistas en una nueva operación contra los medios de comunicación. La policía india allanó las oficinas de un sitio web de noticias investigando por supuestamente recibir fondos de China y las viviendas de varios de sus periodistas, en los que los críticos describieron como un ataque a uno de los pocos medios independientes que quedan en el país. Cayó una de las mayores redes de agentes rusos descubiertas en Ucrania desde el comienzo de la invasión. La inteligencia de Kiev detuvo a 13 personas en la región de Mykolaiv. Son presuntos informantes del Servicio Federal de Seguridad de Moscú, al que sugerían posibles blancos y describían consecuencias de sus ataques. El Premio Nobel de Física fue otorgado a 3 científicos por sus avances en el estudio de los electrones. La Real Academia de Ciencias de Suecia distinguió al francés Pierre Agustin, al austrohúngaro Ferenc Krauss y a la sueco-francesa Anne Lewil por los métodos experimentales que generen pulsos de luz de atosegundos para el estudio de la dinámica de los electrones en la materia. La justicia de Brasil condenó a otros 3 hombres por el intento de golpe de Estado en contra de Lula. La máxima aplicada fue de 17 años de prisión. También deberán pagar una multa individual por daños morales colectivos de 30 millones de reales, unos 6 millones de dólares. Y ha sido detenido en Madrid un padre que violaba a su bebé y la ofrecía a otros pederastas para mantener relaciones sexuales. Esto es terrible. La Policía Nacional también ha arrestado a la madre de la menor por compartir con su pareja pornografía infantil. 8 de la mañana, 1 minuto.
Hasta aquí, FM La Paz y La Nueva Estrella emitieron las noticias de Bolivia y el mundo a través de Enlace Informativo. Las emisoras que forman parte de este espacio pueden retornar a su programación habitual. Gracias por la atención. Permiso.